¿Qué tal amigos de YouTube? El que les habla es un estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Privada Antenor Orrego. Y bueno, como vemos, el tema que vamos a tocar hoy día es la tasa de interés y su efecto en la economía. Bueno, para empezar, la tasa de interés de referencia es la que establece la entidad encargada de la política monetaria de cada país para influenciar en el precio de las operaciones crediticias de muy corto plazo entre diferentes entidades bancarias. Es decir, para servir de referencia a la tasa de interés interbancaria. Como bien sabemos, en el Perú, el BCRP, o Banco Central de Reserva del Perú, realiza operaciones de mercado abierto para inducir a que la tasa de interés interbancaria se sitúe al nivel de la tasa de referencia. Estas operaciones pueden ser de inyección o de esterilización. Bueno, en términos generales, a nivel individual, la tasa de interés representa un balance entre el riesgo y la posible ganancia de la utilización de una suma de dinero en una situación y tiempo determinado. En este sentido, la tasa de interés es un precio o es el precio del dinero el cual se debe pagar o cobrar por tomarlo prestado o cederlo en préstamo en una situación determinada. Bueno, las generalidades del trabajo, tenemos los objetivos, tenemos un objetivo general y que vamos a llegar a detallar en el contenido del tema que estamos tocando, el cual es conocer el concepto y el efecto directo en el sector financiero. Cuando la tasa de interés sube necesariamente el costo de los créditos, lo que dificulta la capacidad del sector empresarial para financiar las inversiones. Y bueno, esto a su vez puede tener incidencia en el nivel de desempleo por la misma dificultad de las empresas e industrias para financiar su crecimiento y desarrollo. Un claro ejemplo en este punto se da cuando si una empresa o entidad no tiene la capacidad de adquirir algún tipo de apalancamiento financiero por una entidad financiera, es muy posible que ésta no tenga las condiciones para crecer como empresa y por lo tanto su empresa no crezca, ¿no? Los objetivos específicos que hemos tomado son investigar el concepto de la tasa de interés, para empezar porque es muy importante, los tipos de interés, que son el simple y el compuesto, y la relación con otras variables económicas, también cómo influye la tasa de interés en la economía, conocer la situación actual de la economía peruana, identificar la importancia de la tasa de interés en la economía del Perú. Esos objetivos específicos se van a detallar y hay mucha relevancia en el contenido de acá de las diapositivas. Bueno, continuando, vamos a pasar a la parte del marco teórico de lo que es la tasa de interés. La tasa de interés en realidad es el precio del dinero. Es el precio que tú cobras o que te van a o que tú vas a pagar por pedir dinero. Si una persona o empresa o gobierno requiere de dinero para adquirir bienes o financiar sus operaciones y solicita un préstamo, el interés que se pague sobre el dinero solicitado será el costo que tendrá que pagar por este servicio. Es decir, pongamos al dinero como si fuera un bien cualquiera. Y bueno, si tú lo adquieres, tienes que pagar por ese dinero. Es decir, análogamente, haciendo referencia a un ejemplo, si digamos que el dinero es un mueble y tú quieres adquirirlo, lo que tienes que hacer en un mercado normal es pagar por ese mueble, que sería el dinero. Entonces, esos son los intereses que se van generando y bueno, eso explicaría la tasa de interés. En general, la tasa de interés es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de tiempo. Siempre hay que considerar el tiempo porque es muy importante.
porque dependiendo del tiempo, los intereses van a empezar a crecer. Y bueno, eso afecta en realidad el valor futuro que vamos a obtener. La tasa de interés se expresa como un porcentaje anual y existe para compensar la pérdida de poder adquisitivo del dinero en el tiempo. En términos generales, la tasa de interés expresada en porcentajes representa el costo de oportunidad de la utilización de una suma de dinero. Representa un balance entre el riesgo y la posible ganancia de la utilización de una suma de dinero en una situación y tiempo determinados. Tasas de interés bajas ayudan al crecimiento de la economía. Eso es muy importante, porque si nosotros aplicamos este principio en una economía de crecimiento, ¿qué va a pasar? Le damos la oportunidad a las personas que están sacando sus negocios de que crezcan, porque estas personas van a obtener más utilidades debido a que van a pagar menos intereses. Y por lo tanto, eso es algo muy positivo. Y de todas maneras esto facilitaría el consumo y por lo tanto la demanda de los productos. Es decir, mientras más productos se consuman, existe la posibilidad de que exista más crecimiento económico. Y bueno, por otro lado también podría pasar algo lo contrario, ¿no? Que es el lado negativo, que el consumo o el consumismo tendría tendencias inflacionarias, porque si la demanda de un producto aumenta, su precio también aumenta. Bueno, ahora vamos a pasar a los tipos de tasa de interés. Tenemos el interés simple. Para empezar, se dice que el interés simple y la tasa correspondiente son simples si el interés total que se obtiene o se cobra es una proporción lineal de la cantidad inicial del préstamo principal. La tasa de interés y el número de periodos de interés por lo que se hizo el préstamo. En la práctica comercial contemporánea no es común que se utilice el interés simple si se aplica interés simple. El interés total I se obtiene o se paga y se calcula con la fórmula siguiente. En la fórmula siguiente podemos observar que I es igual a P por N por I minúscula, donde P representa la cantidad principal que se da u obtiene en el préstamo, que también se conoce como valor actual. N es el número de periodos de interés, por ejemplo, un año, un mes, un semestre, un trimestre, y etc. Y I minúscula representa la tasa de interés por periodo, que podría ser cualquier tipo de interés dependiendo del tipo de intercambio que se está haciendo económico, ¿no? Bueno, pasamos a los tipos. Siguiendo los tipos de tasa de interés, continuamos con el tipo de interés compuesto. El interés compuesto tiene una particularidad, es diferente al interés simple. El interés compuesto permite que los intereses obtenidos tras el final del periodo de inversión no se retiren, sino que se reinviertan y se añadan al capital principal. Eso quiere decir que si nosotros hacemos una inversión o de repente un préstamo, ¿qué va a pasar? El dinero va a empezar a crecer de manera más elevada a la que si fuera un interés de tipo simple. ¿Por qué? Porque en el interés simple los valores van aumentando solamente en el interés. En cambio, en el interés compuesto, el valor futuro es el que va a ir aumentando, de acuerdo a los números de periodos. Es decir, si en un primer periodo un valor futuro se obtuvo de 1000, por ejemplo, en el siguiente periodo ese valor no va a ser el mismo, va a variar de 1000, podría ser 2000, 2500, dependiendo de la tasa de interés y del número de periodo. La tasa de interés puede ser de carácter fijo, se mantiene estable mientras dura la inversión o se devuelve el préstamo, o variable, se actualiza por lo general de manera mensual para adaptarse a la inflación, la variación del tipo de cambio y otras variables. Esto es importante porque podemos observar
que hay tipos de interés compuesto también a su vez, que se van especificando de acuerdo a la persona o a las personas que hacen que hacen la actividad económica, ¿verdad? Del préstamo o de repente de la inversión. Por último, cabe destacar que la tasa de interés considerada como preferencial consiste en un porcentaje más bajo respecto al general que se suele cobrar por los préstamos que se conceden para la realización de ciertas actividades específicas. Ahora vamos a pasar a la parte de la relación con variables económicas. Dentro de las variables económicas tenemos a la inflación. Es un proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. ¿Eso qué quiere decir? Que en un escenario normal, las personas con salarios normales no van a tener la capacidad de adquirir cualquier tipo de producto porque los precios de esos productos van a ser mucho más altos y por lo tanto eso afectaría la vida de las personas, ¿no? Causa una subida continua de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. Tasas de interés altas favorecen el ahorro y frenan la inflación, ya que el consumo disminuye al incrementar el costo de las deudas. Pero al disminuir el consumo también se frena el crecimiento económico. Eso es importante, porque de todas maneras, si no tenemos crecimiento económico en un país, la calidad de vida y en general las personas no van a tener un buen estatus. Después pasamos a la parte de la devaluación, que en general esta palabra se usa cuando se discute del comportamiento de la tasa de cambio de un país. El proceso de evaluación de la tasa de cambio es cuando la cantidad de moneda local necesaria para comprar una unidad de moneda extranjera aumenta. Entonces, si nosotros observamos esto, podríamos decir lo siguiente. Si Estados Unidos maneja los dólares y nosotros manejamos el sol, las empresas que vienen a invertir al país traen esos dólares. Pero si se diera el caso de que la moneda peruana estuviera devaluada, eso querría decir que, por ejemplo, el tipo de cambio ya no sería de 3.80 y tantos, sino sería de mucho más valor. Digamos que en una unidad, aumentando una unidad, serían 4.80 y tantos. Bueno, la devaluación de una moneda puede tener muchas causas. Entre estas, una falta de demanda de la moneda local o una mayor demanda de la moneda extranjera. Lo anterior puede ocurrir por falta de confianza en la economía local, en su estabilidad en la misma moneda y entre otros. Y después tenemos al Producto Bruto Interno. Es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país durante el periodo determinado de tiempo. El entender, relacionar e interpretar los indicadores económicos ayuda a todos los empresarios y ciudadanos en general a pronosticar el futuro económico y anticiparse a los cambios. La cultura económica ya no es un lujo, sino una herramienta. Y como siguiente punto tenemos la siguiente pregunta que se planteó en la parte de los objetivos específicos. ¿Cómo influyen las tasas de interés en la economía? Es una muy buena pregunta. Y bueno, las tasas de interés bajas ayudan al crecimiento de la economía. Eso quiere decir que en general, si nosotros nos encontramos en un ambiente donde hacer un préstamo te va a costar barato, es decir, las tasas de interés van a ser bajas porque vas a pagar menos dependiendo del periodo de capitalización que vas a acordar con la entidad financiera. Eso quiere decir que tú vas a tener más posibilidades de crecer. ¿Por qué?
porque al pagar menos intereses tus utilidades van a elevarse, y es decir, tu poder adquisitivo también va a crecer de manera proporcional. Y bueno, y mientras más productos se consuman, más crecimiento económico. Otro punto es que las tasas de interés altas favorecen al ahorro y frenan la inflación, ya que el consumo disminuye al incrementarse el costo de deudas, pero al disminuir el consumo también se frena el crecimiento económico. Es como, se podría decir que esto de las tasas de interés ayudan en cierta forma ayudan a crecer la economía, pero también la frenan en el punto exacto donde no se genere una inflación o no se genere un déficit. Bueno, continuando, los bancos centrales de cada país, el Banco del Perú, que es el caso nuestro, utiliza las tasas de interés principalmente para frenar la inflación, ¿ves? Aumentando la tasa para frenar el consumo o disminuyendo ante una posible recesión. En el Perú, el BCRP realiza operaciones de mercado abierto para inducir a que la tasa de interés interbancaria se sitúe al nivel de la tasa de referencia. Estas operaciones pueden ser de inyección o de esterilización. Cuando se refiere a este término, hace alusión a la parte en la que, bueno, se genera la emisión inorgánica, cuando se inyecta más dinero en el mercado, o de repente cuando se quita también, para poder controlar estos procesos y bueno, la economía del país no sea mala. Y bueno, pasando a la situación actual de la economía del Perú, haciendo un análisis, la economía peruana tiene todas las posibilidades de crecer aún más en esta región, en la región de Latinoamérica, durante el próximo año, con un incremento de alrededor del 4% del Producto Bruto Interno, que es el PBI, y eso lo sostuvo el vicepresidente de Latin Pacific Capital, Emilio Zúñiga. Eso es importante, porque si el PBI se incrementa, las posibilidades de tener una mejor calidad de vida para los ciudadanos va a ser mucho mayor. Bueno, continuando, cabe indicar que de acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva, la economía peruana crecerá el 4% en 2016, luego de que este año terminemos con un 2.9%, según el BCR. El BCR mantuvo durante casi todo el 2015 ventas por $1.000 millones mensuales para aguantar la subida del dólar. Pero este ritmo no es sostenible por mucho tiempo más. Además, en periodos electorales como el que vimos ahora, el dólar suele subir. Esto es algo muy, muy interesante que se explica de la siguiente manera. Básicamente, los países latinoamericanos tienen este problema porque la economía que impulsamos hoy en día es un tipo de economía neoliberalista. Entonces, la neoliberalista, es decir, el tipo de economía, no acepta a las tendencias izquierdistas. Hablando un poco de política, como nosotros bien sabemos, los candidatos que se presentaron en esta oportunidad a las elecciones presidenciales del país tenían tanto tendencias neoliberalistas como tendencias izquierdistas o socialistas, como se podría decir. Y bueno, en una economía globalizada en la que nos encontramos, casi todos los países se manejan con un tipo de economía neoliberalista. Entonces, como sucede este fenómeno, un cambio tan drástico como por ejemplo decir que uno de los candidatos que pasara a segunda vuelta fuera izquierdista o socialista, hace que las inversiones extranjeras, que obviamente tienen características neoliberalistas porque apoyan ese modelo de crecimiento económico, se ahuyenten. Entonces, ¿qué pasa?
esas personas quitan sus acciones de la bolsa y su inversión la alejan del país en esos tiempos, básicamente en los tiempos de elecciones. Y entonces lo que sucede es que su inversión se capitaliza básicamente en dólares. Entonces, como se capitaliza básicamente en dólares, ellos van a llevar su inversión afuera, la sacan del país. ¿Y eso qué pasa? ¿Qué hace en general en el país? ¿Qué sucede? Los dólares, o sea, la cantidad de dólares que se encuentran en el país disminuye. Y es por eso que el dólar sube, aumentan sus precios. El tipo de cambio es mucho mayor. ¿Y cómo se explicaría más específicamente eso? Si hablamos del dólar y lo analogamos con un producto cualquiera, digámoslo que el dólar podría ser papas, ¿ya? Son papas. Entonces, si nosotros pensamos en un mercado y analizamos lo siguiente, ¿qué pasa en la temporada de papas? Cuando hay más papas. Cuando existen más papas en el mercado, el precio de la papa es mucho menor. Entonces, si el precio de la papa es mucho menor, las personas tienden a adquirirlo. Pero ¿qué pasa cuando no es temporada de papas? Los precios de las papas aumentan. Entonces, imaginémonos lo siguiente. Como en el país no se determinaba los tipos de candidatos que pasaban a la segunda vuelta, eh, el dólar o las inversiones se fueron. Es decir, el dólar escaseó. Y como el dólar escaseó, su precio adquisitivo en soles aumentó. Y ahora, imagínense que ya pasamos a segunda vuelta, ¿no? Y nos damos cuenta que hay dos candidatos de tendencia neoliberalista. Entonces, ellos han propiciado, bueno, ese fenómeno ha propiciado que la inversión nuevamente ingrese al país y por lo tanto esas personas traigan sus activos, su capital, inviertan más en el país y por lo tanto eso hace que se incremente la cantidad de dólares en el país. Y como bien les expliqué con el ejemplo de papas, a mayor cantidad de papas, el precio baja. Y es igual con el dólar. A mayor cantidad de dólares en el mercado, el precio del dólar también va a bajar. Y bueno, siguiendo, revertir la caída de la inversión privada 2014-2015 es fundamental para aspirar a mayores niveles de mayor crecimiento. Por consiguiente, es clave facilitar la implementación de proyectos mineros afectados por conflictos sociales atendidos tardíamente o procedimientos burocráticos lentos. Esa sería una de las medidas para revertir ese punto, ¿no? Acelerar el desarrollo de las obras de infraestructura importantes como la carretera longitudinal de la Sierra, el gasoducto del Sur, la línea 2 del metro de Lima. Y en general estos puntos están orientados más que todo a que la economía se vaya impulsando, ¿no? Porque de todas maneras crear más carreteras, más medios de transporte, facilitar los proyectos de extracción minera, que es de lo que más vive bueno, más lo que crece la economía del país, es muy importante porque nos ayudan a crecer en cualquier tipo de situación, ¿no? Y bueno, siguiendo aquí con los análisis, otro punto es que Guillermo Arbe, gerente de estudios económicos de Scotiabank, Perú, prevé un avance del PBI del 3.5% para el 2016. Como ya se mencionó hace un momento, también el BCR eh, también prevé lo mismo. Entonces, sí se encuentra esa tendencia, ¿no? Hay un promedio favorable que nos hace pensar que sí se va a generar este fenómeno de crecimiento. Sin embargo, indicó que ese número puede ser engañoso, pues la recuperación de dicha variable dependerá de los temas que no tienen que ver con la dinámica intrínseca de la economía. La dinámica intrínseca de la economía, ¿en qué gira? Bueno, la del país gira en la parte de la actividad minera, ¿no?
que nos provee de más ingresos económicos. Entonces de repente, como este punto nos dice que no va a ir más o menos a esa área de acá de la producción peruana, entonces de repente hay otros sectores que van a crecer. Y bueno, el primer factor es la mayor producción minera, como ya sabemos. El próximo año empezará la producción del proyecto Las Bambas y la ampliación de Cerro Verde. Además, habrá un año completo de producción de los proyectos Constancia y Toromocho, según Scotiabank. Este factor aportará un punto porcentual de crecimiento al PBI en 2016. Y finalmente tenemos nuestras conclusiones, que bueno, debe entenderse que para el logro de una tasa pasiva significativa es necesario que sea determinada por las fuerzas del mercado, con el cual se podría alcanzar niveles reales y óptimos de la asignación de los recursos. Y para lograr este objetivo es necesario la introducción dentro de la economía de bancos extranjeros para fomentar una competencia sana. ¿Qué quiere decir? Que mientras más bancos tendríamos en nuestro país, las tasas de interés serían menos porque estos bancos estarían interesados en captar los ingresos de sus posibles clientes, ¿no? Y de esa manera se generaría un crecimiento mucho mayor. Es necesario implementar un mejor control en la superintendencia de bancos de la economía del país para evitar cualquier problema de regulación que dificulte el desarrollo del sistema financiero. Esto también es importante porque si nosotros eh, tenemos dificultades en la parte de la superintendencia que regula las tasas de interés en los bancos, eh, bueno, no vamos a estar muy al tanto de lo que pueda pasar en un futuro, ¿no? Porque no tendríamos una predicción de cuál sería la próxima tasa de interés. ¿Y eso qué quiere decir? Que no dependería de nosotros, no dependería del BCR eh, regular esa parte. Y entonces la inversión extranjera, los bancos extranjeros vendrían acá y de todas maneras ellos serían los que impusieran las tasas de interés, lo cual no es correcto porque un país tiene que velar por los intereses de sus ciudadanos y por lo tanto su parte económica, ¿no? Y bueno, es necesaria la implementación en la economía del país de datos y factores que analicen en alguna medida el efecto y la captación de recursos que presenta el sistema no regulado, situación que podría conducir a resultados más certeros sobre el comportamiento del ahorro y la relevancia de la tasa de interés del mercado a nivel global. Bueno, es el punto al que queremos llegar es que muchas veces la informalidad en el país está a la orden del día, ¿no? Muchas personas no tienen no tienen el hábito de la bancarización. Y bueno, la bancarización significa que estas personas no ahorran sus dineros en una cuenta de cualquier tipo de banco, de cualquier tipo de plazo, y por lo tanto no existe una regulación directa del Estado, porque el Estado a través de la superintendencia va y revisa las bases de datos de los bancos para ver quiénes son las personas que están ahorrando, cuánto están ahorrando, y eso nos da una idea exacta o una idea más aproximada, con más certeza, de cómo es que la economía del Perú va creciendo o se va desarrollando, o en su caso contrario, va decreciendo, ¿no? Y bueno, y de todas maneras esto permite una idea más globalizada de lo que significa la economía del país. Y bueno, por eso, como conclusión, es muy importante decir que se tiene que crear un sistema para que las personas que no se encuentran bancarizadas tengan la capacidad de hacerlo. Porque de todas maneras es importante, porque guardar el dinero bajo el colchón no es productivo. Porque si tú tienes tu dinero y lo pones en un banco, aunque no ganes mucho, estás ganando ya un mínimo por tenerlo ahí dentro, porque las tasas de interés que te dan a ti como ahorrista son muy importantes y aunque sean mínimas, ya son ingresos para ti a tenerlos bajo tu colchón y no producir nada. Y bueno,
Eso es todo, amigos. Muchas gracias por su atención y por darnos su like. Esperamos poder seguir subiendo videos de este tipo a nuestro canal. Y bueno, gracias. No se olviden de suscribir.